Bueno, una vez más muchas gracias por estar visualizando estos videos que les damos para tratar de facilitarles la cursada de, en este caso, Matemática 3. Ahora el tema que vamos a ver es de derivadas implícitas. Primero vamos a recordar que son las derivadas explícitas, ¿sí? Pronuncio bastante fuerte la X para que entiendan que son explícitas. Las primeras que vamos a ver ahora, ¿sí? Las derivadas explícitas son las mismas que estuvimos viendo en Matemática 1 y Matemática 2, las funciones explícitas, perdón, no derivadas. Las funciones explícitas son estas, son las que ya conocen. Por ejemplo, f de x igual 3x por seno de x. ¿Bien? Esta es una función explícita. ¿Por qué? Porque es una función de x y conocemos las operaciones que se le hacen a la x. Bien, supongamos que yo quiero derivar una función explícita. ¿Cómo harían? Bueno, en este caso hay un producto. ¿Y cómo derivamos a este producto? Es la derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo, que es el coseno. ¿Bien? Súper fácil, una derivada explícita. Pero ahora bien, supongamos que en vez de tener el seno, que es una función conocida, hubiéramos tenido una función cualquiera, una función y de x. ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido la derivada en el caso S? ¿Bien? Hubiéramos tenido también un producto entre una parte explícita y una parte que no conocemos, una parte genérica para cualquier función. Pero ¿cómo hubiera sido la derivada? Hubiera sido la derivada del primero por la segunda sin derivar, que en este caso no sé cuál es, simplemente se llama y, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Y cómo es la derivada de la segunda? Y no la sé. No la sé, pero sé que tengo que ponerla. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso particular cuando esa función es el seno. Y acá tenemos un caso general, que es cuando la función no sé cuál es. No, ese no saber cuál es el caso de las funciones implícitas. Es cuando uno quiere averiguar. O sea, yo acá qué pregunta les hice. Acá les pregunté cuánto vale la derivada de f. O con la otra notación, cuánto vale la derivada de f con respecto a x, ¿no? Esta es la pregunta que les hice. Que era muy fácil porque conocíamos a la función. En las derivadas implícitas les voy a preguntar lo mismo, solo que no vamos a conocer a la función. Entonces tengan el presente este ejemplo que hice con el seno y después con una y cualquiera. Entonces ahora vamos a derivar implícitamente la siguiente función. Vamos a derivar de hecho la misma función. 3x por y. Y les pregunto, ¿cuál es la derivada de y? Esta es la pregunta que les hago en una derivada implícita. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Aplicando todo lo mismo que hicimos antes con el seno, que nos aparece la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo. ¿Bien? Nunca hay que olvidar que la y es una función de x. Entonces, ¿cómo hago para obtener a mi y'? Mi y' la tengo acá. ¿Cómo hago para saber cuánto vale? Y acá no puedo hacer mucho. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas de derivación implícita, necesitamos que nuestra función implícita esté igualada a una constante, a un número cualquiera, ¿sí? Que pertenezca a los reales. O sea, básicamente lo que necesitamos es lo que se llama una superficie de nivel. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio bien escrito? El ejercicio bien escrito sería que me averigüen cuánto vale y'. Si yo les doy la siguiente superficie de nivel, 3x por y igual a cualquier número real, no sé, 4. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular esto? Derivamos en la izquierda y derivamos a la derecha. Derivar a la derecha, ¿qué implica? Que el 4 se transforma en un 0. Y derivar de este lado es simplemente meter lo que ya teníamos. Es decir, 3 por y más
3x y'. Entonces, ¿cómo hacemos ahora sí para despejar y'? Ya lo dije, despejar, ¿no? Era para obtener y', pero bueno, justamente tienen que despejar. ¿Cómo se despeja? Muy simplemente, dejamos a y' de un lado, pasamos todo el primer término que está sumando, lo pasamos restando, y lo que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Cancelamos el 3 con el 3, y por último obtenemos que, voy a escribir acá en grande, y' es igual a menos y sobre x. Listo. Obtuvimos cuánto vale y' sin conocer la función y. Simplemente la expresamos. Eso es lo que se llama la derivación implícita. Es un tema bastante fácil, pero por ahí la primera vez cuesta comprenderlo. Vamos a hacer uno o dos ejemplos y vamos por cerrado este tema. Espero que les vaya muy bien, porque es un tema verdaderamente simple. Bien, vamos a escribir un ejercicio cualquiera. No sé, por ejemplo. Siempre me equivoco de color, me disculpo. Sería x por y a la sexta menos y al cubo igual a 3x más 4y. ¿Cuál es la pregunta que va a estar en el examen? Que encuentren y' o que encuentren la derivada de y. La derivada de y con respecto a x. Esta es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace? Así como están no nos sirve, necesitamos tener una superficie de nivel, es decir, podemos pasar todo para un lado. ¿Para qué lado? Cualquiera, ustedes eligen. Yo voy a pasar todo para este lado. Igual a un número. ¿Qué número? Bueno, no quedó nada, así que queda igual a 0. Derivo tanto a izquierda como a derecha. A la derecha va a quedar 0, por suerte. Era derivo aquí. La derivada de esta primera función, ¿cuál es? Hay un producto, así que es derivada del primero, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ¿cómo es? Baja al 6, queda y a la quinta, y la y es una función de x, así que tengo que ponerla también derivada. Regla de la cadena. Menos la derivada de esto, que es baja al 3, queda y al cuadrado, y es una función de x, así que va también y'. Menos 3, porque es la derivada de 3x, menos 4. ¿Sí? 4 por cuánto? 4 por y derivada. ¿Sí? Esto es igual a 0. Y bueno, justamente lo que queremos es encontrar y'. Acá no termina el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es despejar y'. Despejar y' está en muchos lugares, pero podemos hacer algo. Vamos a ver qué hacemos. Los términos que no tienen y', que en este caso son solo 2, los paso para la derecha. Es decir, el 3 que está restando lo paso sumando, y el x y a la sexta también lo paso, pero restando. Y del lado izquierdo dejo todo lo que tiene y'. Como todo tiene y', lo puedo sacar de factor común. Y' de factor común, y me fijo. En el primer término tenemos 6 y a la quinta x menos 3y cuadrado menos 4. Bien, este factor común y'. Y bueno, ahora sí es muy simple, ¿no? ¿Cómo saco y' de este lugar? ¿Cómo despejo y'? Queda muy simple. Queda que y' es igual a lo que ya tenía, o sea 3 menos y a la sexta sobre todo lo que multiplicaba a y'. Y listo, excelente. Esta es la derivada implícita. Me quedó súper chueca, pero me parece que se entendió y este es un buen ejemplo como para terminar de entender el tema. ¿Sí? Y hago uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer, por ejemplo, este. 4 por coseno de x por coseno de y igualado a 8. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, la pregunta es cuál es y'.
Necesitamos que la función implícita esté igualado a una función, ya lo está, pero bueno, podemos aún mejorarlo más. Podemos hacer que el coseno de x por el coseno de y está en realidad igualado a 2, porque el cuarto podría pasar dividiendo. ¿Bien? Así que podemos trabajar con esta expresión. Derivo ambos lados y ¿qué me queda? Me queda acá un 0 desde ya. Ahora derivo el producto. Derivada del primero, ¿cómo es? Es menos seno de x por la segunda sin derivar, coseno de y. Más la primera sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cómo es la derivada del segundo? La derivada del coseno es el menos seno de y, ¿verdad? Pero y es una función de x, así que regla de la cadena, y' igual a 0. Y ya lo tenemos. Miren, pasamos todo lo que no tiene y' lo pasamos para el otro lado, es decir, me queda seno de x por coseno de y es igual a ¿qué cosa? Es igual a todo esto que tenemos acá. Voy a dejar la y' de acá y esta parte de aquí que está multiplicando con la y' la paso dividiendo. Bien, coseno de x y acá había un menos. Y listo, ya tenemos y'. Nada, si se dan cuenta, además hay una igualdad importante. ¿Se acuerdan? Seno sobre coseno y la tangente. Tenemos tangente de x y coseno sobre seno es el arco tangente de y en este caso. Así que esta es la derivada implícita. Si no se acordaban de este paso, no importa, con que lo dejen acá, basta y sobra. Por último, como para cerrar el video, les dejo un ejercicio, después cualquier cosa me lo muestran. El ejercicio sería así: x por y es igual a x por el logaritmo de y más seno por 3x. ¿Sí? Les dejo este ejercicio para que lo piensen por sí solos y lo terminen. Bueno, muchísimas gracias una vez más, espero que les haya servido.